Muy buenas noches, soy Marilena Vega, esto es Índice Económico y como todos los miércoles es un gusto saludar a Darío Celis. Darío, muy buenas noches. Hola Marilena, buenas noches. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Quédese con nosotros, mucha información. Estados Unidos está logrando progreso en sus esfuerzos por renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, dijo ayer martes el representante de comercio Robert Lighthizer. Las negociaciones van bien, particularmente con los mexicanos. Durante 2017, 8 de las 11 administradoras de fondos de retiros que operan en el país perdieron cuentas, ya que sus clientes decidieron irse con la competencia, según la estadística de traspasos netos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la CONSAR. En el sistema se realizaron más de 1.8 millones de traspasos. De enero a diciembre de 2017, solo 1.8% del total de los actos de vigilancia del Servicio de Administración Tributaria se realizaron a través del buzón tributario. Aunque para algunos trámites este servicio implementado en 2014 ha resultado de gran utilidad para la vigilancia de las obligaciones de los contribuyentes, se sigue optando por medios de comunicación tradicionales. A casi 10 meses de que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto anunciara el programa de renta de inmuebles federales para instalar infraestructura de telecomunicaciones por operadores privados, de 13.500 propiedades disponibles, solo se han firmado 62 contratos. Dicho programa inició con 10.500 activos de gobierno federal, por lo que a la fecha se sumaron 3.000 más. El servicio de notarios es fundamental para el devenir económico y también social. Vean lo que le preparamos. Hablar de notarios no solo es hablar de la realización de un testamento o la adquisición de una vivienda. Prácticamente hablar de notarios es hablar de la regulación y certificación de sectores como el farmacéutico, el de vivienda y hasta hace unos meses del sector empresarial. Y es que recientemente se realizaron cambios a la ley de notarios, en el apartado en el que este gremio se involucra en la constitución y dilución de una empresa, por más pequeña o grande que ésta sea. Hay nuevas leyes y requisitos que regulan la actividad del notario a partir de este 2018, en pro de que se vaya profesionalizando este gremio. No obstante, entre los cambios más importantes en materia de notarios es que el Poder Ejecutivo Federal promulgó reformas a la Ley General de Sociedades Mercantiles para crear la sociedad por acciones. Desde hace un par de años, los notarios tuvieron reformas que influyen en nuestra vida diaria, en la vida laboral y, por supuesto, también en la vida empresarial. De ahí que nos da muchísimo gusto que esta noche nos acompañe el notario José Antonio Manzanero Escutia, presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano. Muchas gracias, notario, por acompañarnos. Muy buenas noches. Marilena, buenas noches. Darío, buenas noches. Gracias por recibirme. Nuevas reformas que influyen en nuestra vida diaria. ¿De qué se trata, notario? Mira, mencionabas hace un momento eso. De 2 años para acá tenemos reformas en materia mercantil que inciden en la vida de las sociedades mercantiles. Recordemos que en marzo del 2016 se modifica la Ley de Sociedades Mercantiles, donde surge una nueva figura societaria denominada las sociedades por acciones simplificadas, donde puede haber sociedades con un solo socio que no requieren, por disposición de ley, la intervención de notario público y se deja todo un proceso de creación, constitución, vigilancia y desarrollo a la Secretaría de Economía. Y en fecha más reciente, el 24 de enero, se reforma de nueva cuenta esta ley federal para dar lugar a la disolución y liquidación de sociedades mercantiles sin la intervención de notario, lo cual, efectivamente, como mencionabas, afecta la vida empresarial del país, la vida de las sociedades y, sobre todo, a mi parecer, soslaya algunos aspectos fundamentales como son de seguridad y de certeza jurídica. ¿Esto por qué? Como ustedes quizá lo tengan en el radar, nuestro país fue evaluado por el GAFI en el mes de enero, dieron los resultados, donde México no salió bien evaluado. ¿Y esto a qué se debió? GAFI dice que los gatekeepers, entre ellos bancos, notarios, entre otros, no damos la información necesaria del destinatario o beneficiario final de una operación que puede estar involucrada con el lavado de dinero, con el blanqueo de capitales. Ya lo que hemos sostenido nosotros es el notariado cumple con lo que establece la ley. El marco legal es el que dice qué hacer y cómo hacer.
Y resulta que a Gafi le preocupa que, por ejemplo, la transmisión de acciones no se haga ante notario. Pero no es una atribución nuestra decidir si la hacemos o no. Cumplimos con el marco de ley. Y si la ley de sociedades no establece la intervención del notario en la creación de sociedades, en su disolución y liquidación, estamos de manos atadas. Y a esto llevó que Gafi dijera, pues México no está cumpliendo con eso. De tal manera que en su oportunidad tuvimos contacto con los actores del Poder Legislativo, diputados, senadores, para hacerles ver nuestro punto de vista. Es decir, en qué técnicamente, sin soslayar aspectos de rapidez, de lograr rápido la creación de empresas, que México se posicione bien en el tema de doing business con Banco Mundial, no tiene por qué soslayarse el tema de la seguridad y de la certeza. Pero hoy con el marco normativo que tenemos, desgraciadamente estamos cayendo en esos Pero en esos ¿por qué casos. se soslayó finalmente, José Antonio? Estamos hablando pues de una regulación que debiera ir para adelante, enriquecerse, perfeccionarse. Claro. Y estamos hablando o estamos ante un retroceso prácticamente. Más que retroceso es en aras de decir, vamos a usar elementos tecnológicos, telemáticos, la creación con base a simplemente la firma electrónica avanzada de una persona que quiere crear una empresa. Resulta que se descuidan aspectos de decir, y déjame hacer este comentario, ustedes saben que se crea una sociedad y es una actividad vulnerable. ¿Desde cuándo es vulnerable? Desde julio 17 del 2013. Antes no lo era, no tenemos ese marco normativo. Y cuando se crea una sociedad que tiene un capital de arriba de 8,025 veces el valor de la UMA, en términos generales 624,000 pesos, los notarios tenemos que avisarle a la unidad de inteligencia financiera de tal caso. Imagínense que una persona llega ante Economía con su firma electrónica avanzada, sus archivos electrónicos, y crea una sociedad de 1 millón de pesos. ¿Quién vigila el uso del efectivo? ¿Quién le avisa a la unidad de inteligencia financiera? Nadie. Economía hace el proceso de la Constitución, pero nadie le avisa a la unidad de inteligencia financiera. ¿Ustedes qué responsabilidad tienen y quiénes son, digamos, la autoridad inmediata a la quien reportan? En términos de la ley contra el lavado de dinero, le avisamos directamente a la unidad de inteligencia financiera, que sabemos depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en materia de transmisiones inmobiliarias al SAT, en la retención de contribuciones federales. Avisamos a ambas instancias a través de un mecanismo informativo que se llama Declaranot. De tal suerte que también esta forma de informar o de avisar depende de rangos. Si ustedes compran un inmueble que cueste menos de 16,000 veces el valor de la UMA, 1,240,000, no aviso nada a la unidad de inteligencia financiera. Si es arriba de ese valor, entonces sí aviso a la unidad de inteligencia financiera. Si se quiere pagar en efectivo más de 8,025 veces, no se puede. Tenemos que delimitar la operación y prohibirla. Y platicando en su oportunidad con el licenciado Alberto Vaz, en su caso con Alberto Elías, que hoy está en el despacho de la Procuraduría de la República, cuando estaba en la unidad de inteligencia financiera, les decíamos que a lo mejor pudiera ser el considerar que reportáramos todas las operaciones. Yo creo que si una persona llega conmigo como notario y va a pagar en 5 millones de pesos un departamento, le va a importar mucho a la UIF y al SAT. ¿Quién lo está haciendo? Resulta que no lo podemos hacer. Y en algunos casos es probable que se esté creando hasta un mercado paralelo y de simulación de operaciones. ¿Qué les ha dicho? ¿Por qué no se puede hacer? Y entonces, con lo que nos comentas, es decir, ¿se puede crear una empresa y deshacer una empresa sin ni siquiera saberlo? Sin la intervención de notario. Okay. A través de un sistema que impulsó en su oportunidad la Secretaría de Economía, y hoy con la reforma que entra en vigor 6 meses después del 24 de enero, puedes disolver y liquidar sociedades sin intervención de notario. ¿Qué les dijo ante esta situación? ¿Por qué no volver otra vez al notariado y que se registre y que se regule para evitar, pues, por supuesto, prácticas fraudulentas o prácticas? Fundamentalmente, la argumentación de Economía en ese punto es decir, queremos rapidez, queremos gratuidad en los servicios, que si ustedes recuerden cuando salen las SAS, uno de los puntos fundamentales de ellos de respaldo publicitario era las sociedades se crean gratis, no le tienes que pagar al notario. No tienes que hacer nada ni buscar un asesor legal. Economía te proporciona los estatutos para tu sociedad. Sin embargo, ¿qué tipo de sociedad es el adecuado para un emprendedor? ¿Qué tipo de negocio quiere echar a andar? ¿Qué tipo societario le conviene? Para eso estamos los fedatarios públicos y en particular los notarios. Bueno, a lo mejor la reforma fiscal ayuda a hacer toda esta regulación que a lo mejor ya no sé en ustedes. No, porque el tema fiscal corresponde a Hacienda, al SAT, y esto corresponde
a una parte sustantiva de derecho que es el derecho mercantil. Entonces todo lo hace economía. Y cuando, por ejemplo, economía termina el proceso de la constitución o creación de una sociedad, se inscribe en el registro público de comercio y esta vive y actúa. Decías hace un momento que ustedes como notarios en este tipo de operaciones reportan básicamente a la unidad de inteligencia financiera que depende de la Secretaría de Hacienda y al Servicio de Administración Tributaria. Sí. ¿No reportan también en la Secretaría de Economía? Porque veo que también hay pues, una interrelación con economía. Reportamos no los datos propiamente dichos de la persona moral que nace, sino que tenemos que primeramente pedirle a economía la autorización del uso de una denominación o razón social para una persona moral. Y una vez que se constituyó esta persona moral, le aviso a economía que se utilizó ese nombre o razón social para que no haya duplicidad de estos. Pero hasta ahí. En ese parámetro y en ese rubro, economía no sabe cuántos socios, cuánto capital, si tiene cláusula de extranjería, dónde tiene su domicilio social, cuál es su finalidad u objeto social, su régimen de administración. No sabe nada de economía de eso. Eso lo sabe el notario y, claro, en qué momento pudiera haber un conocimiento de ello cuando se inscribe en el registro público de comercio previa obtención del registro de contribuyentes de esa persona moral. Y todo este andamiaje administrativo regulatorio nuevo al que se están sometiendo las empresas, las unidades productivas, ¿no se convierte en un lastre para justamente los negocios, las pequeñas empresas? Volvemos a lo mismo, justamente en aras de evitar ese lastre, esa tardanza. Porque, fíjate, Darío, el notariado en diversas ocasiones de su historia ha sido atacado. Dicen, los notarios son pocos, los notarios son caros, los notarios son tardados. Vamos a analizar el tema en dos aspectos, costo y tardados. Si el notario cobra caro, quizás ustedes hayan comprado alguna casa, un departamento, y el notario les cobra a ustedes 200,000 pesos, hay que entender que más del 85% de esos 200,000 pesos son impuestos, derechos, contribuciones. Lo que le queda al notario sirve para pagar su planta productiva, sueldos, impuestos, renta, luz, qué sé yo. Bueno, entonces no todo lo que cobra el notario es nuestro. Siguiente idea, dice, somos tardados. A ver, ¿cuánto tiempo me tarda en obtener un certificado de existencia o no de gravámenes, un registro público? El más avanzado en el país es Colima. Lo puedes pedir en línea. Ciudad de México, si tenemos suerte, de 5 a 10 días hábiles. Oye, tengo que pedir un informe que me diga que el inmueble que estoy comprando no reporta adeudos en predial o derechos de agua. Lo puedo hacer en línea, 3, 4 días hábiles. Oye, se necesita un avalúo que establece la ley todos esos requisitos. Pues 5 o 6 días. Si yo pudiera pedir todo eso en línea y me lo contestan en línea, firmo rápido. Ya, pues José Antonio Manzanero, mucha información, mucho que hacer en este 2018. Seguramente van a seguir las gestiones pues, con el Congreso y con autoridades. Muchas gracias por estar esta noche aquí en Índice Económico. Con su público. Buenas noches. Gracias, Muchas Darío. gracias. Muy buenas noches, Darío. Muy buenas noches. Mariana Vega. Muy buenas noches y muchas gracias a usted por acompañarnos en este miércoles. Recuerda que tenemos una cita el próximo miércoles 10:15 de la noche por Índice Económico por ADN 40.